Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Don Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. La pregunta clave es aquí, ¿cómo garantizar equilibrio económico con mayor crecimiento sin que caiga en lo que se les ha acusado en muchas ocasiones de medidas populistas, o sea, que no tienen sostén en la realidad económica? Si ustedes buscan una propuesta integrada, completamente armada, armónica y bien planteada, no la van a encontrar ni en el PRI ni en el PAN, van a encontrar postulados, van a encontrar ideas, y solamente nosotros traemos una propuesta bien planteada, escrita, presentada en internet. En nuestro sitio Despierta México hay 180 transparencias que arman esta propuesta. Es una propuesta que parte de una realidad. Necesitamos primero mantener el equilibrio macroeconómico, pero no un equilibrio económico estancador, como el que hemos estado manejando. Estancador porque se ha basado en un gasto público exageradamente alto, creciente, en altos precios de la energía y en la existencia de monopolios en muchos sectores de la economía. Eso inhibe la inversión, hace que muchos sectores productivos no sean rentables. Y al no ser rentables, la inversión ha venido cayendo, ha venido disminuyendo su ritmo desde hace 5 sexenios, de una forma notable. Y eso quiere decir que la política económica no estimula la inversión. Al no estimular la inversión, no hay crecimiento, no hay empleos. Y eso es lo que ha venido pasando en el país. Entonces, primero proponemos un nuevo equilibrio macroeconómico que no se base en una reforma fiscal, entre comillas, que implica, ustedes saben muy bien, más impuestos. El gobierno recibe suficiente dinero y lo gasta mal. Necesitamos gastarlo mejor, necesitamos hacer una política de austeridad, necesitamos eliminar privilegios de ciertas capas de funcionarios y ese dinero destinarlo, en primer lugar, a bajar el precio de la energía, que ha estado subiendo, como ustedes bien saben, no por cuestiones de mercado, sube porque el gobierno necesita cada vez gastar más dinero. Entonces, en segundo lugar, hacer proyectos de infraestructura importantes y en tercer lugar, apoyar a los jóvenes que están ahorita 7 millones de ninis que necesitamos rescatar de las garras del narcotráfico. Entonces, no es irresponsable en el sentido de que se basa como premisa principal equilibrios macroeconómicos, no déficit, no deuda, no endeudamiento y no equilibrio externo, no desequilibrio externo. Se oye bonito, sin embargo hay problemas con los números. Sí. Para poder lograr esto, pues tenemos una presión de gasto muy grande. Las pensiones, por ejemplo, se están llevando un porcentaje ya importante del gasto. Educación se lleva una parte significativa, lo mismo salud. Y son segmentos en los que no es fácil que se pueda reducir el gasto. Cuando se habla de reducir el salario a funcionarios y demás, el efecto neto es muy pequeñito. De hecho, pues México tiene un gasto de gobierno más pequeño que cualquier país desarrollado en el mundo. Ellos gastan mucho más. Por lo tanto, pues pienso que a lo mejor aquí necesitaríamos hacer lo mismo. ¿Cómo le harían para poder subsidiar los combustibles, como dice usted, poder incrementar el gasto en estas áreas de desarrollo y al mismo tiempo no subir impuestos? Francamente, a mí no me dan las cifras. Bueno, hay muchas afirmaciones que acabas de hacer que no son exactas. En primer lugar, el presupuesto federal mexicano ha estado aumentando consistentemente. O sea, cuando entró el presidente Fox a la presidencia de la República, el gasto total del gobierno mexicano era 19% del PIB, más o menos el mismo que Estados Unidos cuando no tenía la crisis. O sea, estábamos bastante equilibrados en cuanto a gasto. Ahorita gastan el 26,5% del PIB. Nosotros no tuvimos una crisis bancaria, ¿verdad? Y no hay el gasto tan extraordinario que tienen algunos países como Estados Unidos. Cuando se compara México con Suecia, pues es como estar comparando, digamos, no sé, peras con, no digo que manzanas, con algo muy raro. Suecia es un país viejo, es un país que ya no necesita crecer, no tiene desempleo, no necesita crear empleos, no necesita subir la inversión, de hecho son países estables. México es un país que necesita crear 1,200,000 empleos al año, lo cual implica estimular la inversión. Aumentar impuestos le da ingresos a una parte de la economía que es el gobierno, pero se lo quita a otra, que es todos nosotros.
no lo gastan bien. No, los funcionarios siempre hablan de la seguridad, de la educación, ¿verdad? De otro tipo de gastos, pero nunca hablan del despilfarro, ¿verdad? De la corrupción, del mal uso del dinero, ¿verdad? De todo lo que vemos diariamente los mexicanos. Y si nosotros somos administradores prudentes y correctos, no permitiríamos para nada el dispendio y el tiradero que tiene el gobierno. Bajar el costo del gobierno no es difícil, es fácil, siempre y cuando se tenga la idea de hacerlo, sin tocar a las bases del gobierno, ¿verdad? Sin tocar desde luego la educación, sino aumentando el dinero para la educación, para la seguridad y para la infraestructura. Pero eso implica, digamos, que tenemos que dejar de gastar para los funcionarios, pues como ustedes los ven que gastan, ¿verdad? Y como ustedes ven que se gasta el dinero en México, ¿no? Necesitamos acabar con avionazos de 25 millones de pesos que vuelan de estados a estados. Necesitamos acabar con gobernadores que gastan el dinero como si lo produjeran. Necesitamos acabar con dispendios continuos y claros que los mexicanos reprobamos mucho. Y todos lo reprobamos, ¿verdad? Entonces, por primera vez hay un funcionario, hay un político que dice, ya no voy a cargar al ciudadano con ese tipo de dispendios y yo voy a poner la muestra y voy a actuar en consecuencia como un gobierno con austeridad. Fernando, sin embargo, yo también tengo algún problema con los números, pero no quisiera monopolizar la discusión en el tema del gasto. Realmente cuando uno hace los números, por supuesto que hay dispendio en el gobierno, igual que también hay dispendio en las grandes empresas privadas, siempre hay forma de hacer mejor las cosas. Sí. El problema es que si uno las hiciera mejor en el gobierno, pues probablemente no lograría los ahorros suficientes para incrementar el gasto social, para tener más recursos para pensiones. Pero bueno, dejando eso de lado, lo que sí es un hecho es que México tiene una recaudación tributaria muy baja a nivel internacional, inclusive comparándonos no con los países ricos, sino con los países que tienen ingresos similares a nosotros. Y usted hablaba hace rato de una cosa muy importante, que es un nuevo modelo macroeconómico, si lo entendí bien, pero que no sea estancador. Bueno, si no vamos a subir los impuestos por las razones que usted ya nos explicó, pues la única otra alternativa sería estimular la economía por la vía de la generación de dinero. Y en ese respecto hay una iniciativa del PRD que ya está presentada a la Cámara para reformar la ley del Banco de México y que el Banco de México se encargue no solamente de vigilar que la inflación sea baja, sino que se estimule el crecimiento económico. El problema de eso es que es peligroso porque ya en el pasado tuvimos a un banco central estimulando la economía con creación de billetes. ¿Qué es lo que ustedes están pensando en ese tema? ¿Que ese es el camino a seguir? No, desde luego que no. Lo que se propone es un manejo de finanzas responsable. Nosotros creemos que el manejo del Banco de México no lo estamos tocando en este proyecto, ¿verdad? No creemos que se requiera una política de estímulo fiscal, ni creemos que se requiera una política de estímulo monetario. Creemos que lo que se requiere es dejar de cargar al sector productivo con un Estado cada vez más costoso y más ineficiente para que el sector productivo haga su trabajo. La economía mexicana para crecer al 6% más o menos, que es lo que nos proponemos, necesita generar inversiones, un incremento de inversiones del 16% anual continuo. ¿Okay? Ese 16%, de esas inversiones, el 80% es inversión privada, no pública. Si nosotros estimulamos el gobierno, si aumentamos impuestos para que el gobierno tenga dinero, estamos, entre comillas, estimulando el 20% y desestimulando el 80%. No funciona. No va, de hecho, es lo que hemos estado haciendo en los últimos 30 años y vea usted los resultados, ¿verdad? Entonces, por eso es lo importante, es el cambio. Es decir, mira, lo importante es estimular vía descargar de la carga, digamos, burocrática, ¿verdad?, del corporativo caro que tenemos a todo el sector productivo, estimularlo con una reducción del precio de la energía, que no es subsidio, porque el precio de la energía ustedes saben que no está fijado en función de la ley de oferta y la demanda, está fijado por Hacienda, ni siquiera lo fija Pemex. Entonces, simplemente es nivelarlo a países con los cuales competimos, que ni siquiera tienen la energía que le importan y tienen energía más barata para su sector productivo. ¿Cómo vamos a querer
que hay inversiones productivas privadas del 80% de lo que necesitamos para estimular la economía y para crear empleos, si lo estamos continuamente anunciando, reformas fiscales sin límite, ¿verdad? Cada año hay una reforma fiscal, cada año hay un aumento de impuestos, cada año hay una miscelánea fiscal, cada año hay un aumento de energía. La energía eléctrica ahorita cuesta el doble que en Estados Unidos, puede ser, ¿verdad? Y queremos que invierta el sector privado, pues, digo, es completamente absurdo, ¿verdad? Y la prueba está que no se está logrando. El crecimiento de la inversión va para abajo como va para abajo el crecimiento de la economía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedir que se haga lo mismo y tener resultados diferentes? Tenemos que hacer algo diferente para obtener los resultados que deseamos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Yo más para que no nos quedemos con ideas erróneas. Estados Unidos gasta 19% del PIB, el gobierno federal. Pero a la hora que suma usted a todos los gobiernos de todos los niveles es más de 40% del PIB. Por eso la gran diferencia y la necesidad que tenemos de recaudar más, no es otra la razón. Buena parte de lo que se gasta, sin embargo, se lo están gastando los gobernadores y las paraestatales. Sí. 45% del gasto lo llevan los gobernadores, como usted bien dice, quién sabe qué hacen con él. Pero la otra parte también se va en paraestatales, sí. Es 30% del gasto lo llevan las paraestatales. ¿Qué hacer con Pemex y qué hacer con Comisión Federal? Porque la idea está de vender más baratos los combustibles. Yo francamente no veo cómo, entonces por eso, ¿qué haríamos con ellos, Pemex y Comisión? Porque, bueno, perdón, nada más a mí, porque sí. El planteamiento del observador es que no hay que abrir esto a la inversión privada. No. Digo, no hay que abrirla en cuanto al capital, ¿verdad? De hecho, Pemex ahorita, pues la mayoría de las obras que hace, ¿verdad?, y que desarrolla, pues son por empresas privadas. O sea, hay miles de formas de participar en el crecimiento del sector petrolero por el sector privado. Ahora, lo que estamos nosotros proponiendo principalmente es limpiarlas de corrupción. La izquierda nunca ha manejado este país, la izquierda no hizo estatales esas empresas, la izquierda nunca ha tenido de hacerlas, de privatizarlas. Los otros partidos sí, han tenido oportunidad, uno de 70 años de hacerlo y otro de 12 de hacerlo, y no han movido un dedo. Entonces, entre otras cosas, no han movido, pues porque no han querido, ¿verdad? Aunque ahora sí lo predican, lo pudieran haber hecho. ¿Nosotros qué queremos hacer? Limpiarlas de corrupción, eficientarlas, mejorarles su imagen, aumentar su valor como patrimonio de los mexicanos, operándolas bien, operándolas como debe de ser. Para eso, con todo respeto, no necesitamos extranjeros. En México hay suficientes administradores para hacer eso, ¿verdad? Ni capital nacional privado. Mire, el año pasado Pemex se ganó 65% de EBITDA a ventas. Es un negociazo. Ahora, es ineficiente, pero sigue siendo un negociazo. ¿Cómo va usted? Pemex no necesita flujos, los tiene. Lo que pasa es que se los quita todos a Hacienda para hacer toda esta bola de gastos que hacen, incluyendo el que tú dices de los gobernadores, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es que el gasto que está acá desordenado, ¿verdad?, subiendo en una forma astronómica sobre nuestras espaldas del sector productivo, ya lo controlemos, ¿verdad? No ha dado resultado el hecho de aumentar el gasto público y haya crecimiento. No va a dar resultado en México. ¿Por qué? Porque el 80% de la inversión que necesitamos es privada. Y la inversión privada no va a estimularse con más impuestos. Es absurdo. Lo vimos en la última crisis. En la última crisis el gobierno, y todavía se vanaglorian de ello, hicieron una reforma fiscal, inventaron impuestos nuevos, el YETO y todo eso. ¿Y qué pasó con el país? Fue el desplome peor del mundo. Se cayó 6.5% este país. El segundo, tercero peor del mundo, ¿verdad? Cuando Estados Unidos, que fue el causante de la crisis, se cayó 3.5%. Entonces, el camino que se ha llevado es equivocado. El dogma que se ha predicado por los últimos 30 años no es lo que necesita este país. Este país necesita estímulo a la inversión, estímulo al sector productivo, un gobierno más austero, un gobierno más eficaz, ¿verdad? Que el ciudadano se sienta libre de invertir, que lo que invierta y arriesgue y trabaje y desarrolle, en buena medida sea para él, porque necesitamos mucha inversión, porque son los únicos que dan empleo, ¿verdad? Fernando Túnez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.